Da comienzo Voz Alternativa. Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz Alternativa. Muy buenos días, amigas y amigos. Estamos en otro programa de Voz Alternativa. Sobre el tema del día de hoy, el ajuste de la deuda. Hemos hecho varios programas en esta serie de Voz Alternativa, pero nunca se acaba y cada día se complica más y más y más el tema de la deuda. Así que hoy yo le pedí a 3 personas a quien respeto mucho, que conocen mucho del tema, que pudiéramos hacer una especie de ABC de este séptimo plan de ajuste de la deuda, de esta petición de reestructuración de la deuda, porque me parece que se ha instalado una especie de prisa, de carrera, porque se acabe de aprobar algo ya, y ese algo que se quiere aprobar y que quiere aprobarlo la Junta de Control Fiscal, que quiere aprobarlo el gobernador Pierluisi, y para nuestra sorpresa que también quiere aprobarlo la legislatura de Puerto Rico, no nos deja satisfechos, tiene muchas fallas, muchas debilidades, tiene muchas cosas que se pueden mejorar y de las cuales vamos a estar discutiendo en el programa del día de hoy. Pero lo que nos sorprende es, ¿verdad?, ese momento de furia por aprobarlo y salgamos de esto ya y de una vez y por todas. Y la idea de que si no lo aprobamos ahora, si no aprobamos esta propuesta, el tren se nos va. Eso es lo que dicen, ¿verdad? Muchos legisladores, el tren se nos va y no vamos a tener otra oportunidad, y eso realmente es un mito. Así que nosotros queremos empezar a desmitificar eso y queremos también entender la intríngule, ¿verdad? ¿Dónde están los peligros y los riesgos? Que no son riesgos para una semana, un mes o 3 años que vamos a estar viviendo, sino para periodos muy largos de tiempo, décadas. Entonces, para eso yo tengo hoy 3 invitados en el día de hoy, que son muy destacados. Tengo al profesor Daniel Santamaría Ots. Daniel, es un placer tenerte en Voz Alternativa, es la primera vez que está. Ha habido otros compañeros de espacios abiertos que sí han estado y que tenemos una muy linda relación con el trabajo que ustedes hacen. Daniel Santamaría estudió economía en la Universidad de Barcelona, luego hizo una maestría en asuntos públicos e internacionales de la Universidad de Columbia. Recientemente terminó otra maestría en la Universidad de California, Berkeley, en ciencias de la información y datos, y por eso es la persona que está manejando con más rigor y con más capacidad todos los datos que se manejan, que se ¿verdad?, están virtiendo sobre el proceso de la deuda. Daniel es analista senior de políticas en espacios abiertos, donde lidera el desarrollo y la supervisión de los informes y las políticas relacionadas con los temas de responsabilidad fiscal, transparencia gubernamental. Y antes de unirse a Espacios Abiertos, trabajó como gerente de políticas en el Laboratorio de Acción contra la Pobreza Abdul Latif Jamil del MIT en Boston, y posteriormente había sido subdirector del Departamento de Desarrollo Económico de Puerto Rico. Bienvenido, Daniel. Es un orgullo, es un honor, tengo un gran agradecimiento porque hayas sacado de tu tiempo para compartir todo el conocimiento que has adquirido sobre este complejo problema y compartirlo con el pueblo de Puerto Rico, porque nuestra audiencia es grande en Puerto Rico, es grande en la diáspora y más allá también en América Latina y el Caribe. Bienvenido a Voz Alternativa, Daniel. Muchas gracias, Marcia. Al contrario, es un placer para mí estar hoy, compartir no solamente con la audiencia, sino con los dos panelistas, contigo y con los dos panelistas, con Sonia y con Luis José, compañeros, ¿verdad?, de aventura en este proceso.
que han ayudado muchísimo a dar luz a todas las incógnitas y, como comentabas, todas quizá las prisas de última hora de este proceso. Así que nada, un placer, al revés. Soy yo el honrado de estar aquí y poder compartir pues mi experiencia con todas y todos los que nos escuchan y nos sintonizan esta mañana. El peligro de venir por primera vez es que quedas enganchado y yo también. Así que todos quienes vienen por primera vez a Voz Alternativa repiten. Y no repiten por fracaso, repiten por éxito. Así que en este espacio la repetición es alegría, es confirmar que somos muchos. Ya llevamos casi 5 años en Voz Alternativa, produciendo un programa semanal, 3, 4 personas cada semana. Es un montón de gente, de especialistas, de gente capaz y profesionales y gente con ganas que tiene Puerto Rico y que somos capaces de construir una alternativa para el país. Luis José Torres Asencio sí ha estado en otras ocasiones en Voz Alternativa y siempre es un placer porque es una de las personas que yo admiro mucho y de ese semillero, ¿verdad?, de nueva generación que está surgiendo en el país y que tiene capacidades extraordinarias. Luis José Torres Asencio obtuvo su Juris Doctor en la Universidad de Puerto Rico, hizo una maestría en Derecho en la Universidad de Harvard, es profesor de Derecho Constitucional, Derecho Ambiental y Derecho Procesal Apelativo en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, donde también codirige el proyecto de Desarrollo Económico Comunitario y Derecho a la Ciudad de la Clínica de Asistencia Legal y la Oficina Legal de la Comunidad. También ofrece un curso sobre planificación y derecho en la Escuela Graduada de Planificación. Yo recuerdo haber hecho un curso, Luis José, en la universidad con Jaime Fuster, un curso a dúo que hacíamos Jaime Fuster y yo sobre pobreza, planificación y derecho. Lo hicimos en la Escuela Graduada de Planificación y también en la Escuela de Derecho. Hace muchos años, más de los que quisieras recordar. Ejerce también como abogado y lo vemos con mucha frecuencia, principalmente en controversias en temas de derecho constitucional, administrativo, en el derecho ambiental y en casos sobre los desalojos de comunidades e individuos. Luis José fue integrante de la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público, estuvo muy activo en las primeras etapas de este trabajo y aún colabora con la comisión y con otras organizaciones que están en esta línea de trabajo. Y tenemos a Sonia Palacio, que fue compañera mía en la Universidad de Puerto Rico, en la Facultad de Ciencias Sociales, hace muchas lunas. Y de ahí egresó del programa de Ciencias Sociales, hizo una maestría en Administración Pública y mismo en la UPI, y luego estudió Derecho en la Universidad Interamericana. Fue fiscal durante muchos años, está jubilada como fiscal del Departamento de Justicia, y ha decidido emprender otra vida, volver a sus años universitarios de activista, y es integrante del colectivo Construyamos Otro Acuerdo, desde donde se ha convertido realmente en una líder del movimiento que defiende a las y los jubilados de los recortes que intenta imponer la Junta de Control Fiscal. Y también ha recorrido, la vemos en muchos anuncios en los pasados años, recorriendo la isla, educando y orientando sobre los derechos de los jubilados en esta coyuntura tan terrible que les ha tocado vivir, ¿verdad?, a las personas que estuvieron trabajando largos años, cotizando para su pensión y para tener ¿verdad?, una tercera o cuarta edad un poco menos dramática y con menos riesgo, pero eso se está cuestionando y está en serio peligro. Y por eso hacemos este programa hoy. Sonia, bienvenida, encantada en tenerte, y bienvenido Luis José. Es un placer conformar este equipo, y yo, como me gusta siempre trabajar en equipo y en equipos de distintas miradas, siempre trato de cruzar gente que viene de trasfondos diversos. ¿Empezamos, Luis José y Sonia y Daniel? Empezamos, un privilegio. Claro que Empieza sí. El mambo acá. Y vamos a tratar, ¿verdad?,
de hacer como una explicación bien sencilla, porque lamentablemente la mayoría de los puertorriqueños todavía no están muy claros en cuáles son los peligros que estamos enfrentando en este momento. Ustedes saben que a mí me gusta hacer una breve introducción y quiero hacer meramente un par de oraciones, de párrafos más bien, sobre lo que está en juego hoy. Este es el 5º año de la Junta de Control Fiscal. Parece que fue ayer que llegó la Junta a Puerto Rico, pero esta Junta, establecida por el Congreso a partir de la Ley Promesa, ha buscado crear un marco, ¿verdad? Venía ordenada a crear un marco legal para la reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico, que se estimaba en ese momento ascendía a 72,000, 74,000 millones de dólares. Pero lejos de haber logrado el alivio que tanto clama el pueblo de Puerto Rico, y fíjense que en estos 5 años también tuvimos un huracán, tuvimos terremotos y hemos tenido 2 años de pandemia, así que no han sido cualquiera 5 años, sino 5 años que han marcado, ¿verdad?, durísimamente la vida cotidiana en Puerto Rico. Pero lejos de conseguir ese alivio, pues la Junta ha usado su poder para imponer unas restricciones presupuestarias que han sido realmente devastadoras en algunos casos y sumamente peligrosas, como las que se han impuesto particularmente a la educación y particularmente a la Universidad de Puerto Rico, y vamos a estar hablando más adelante de eso. Pero también han buscado negociar unos planes de reestructuración de la deuda que no reflejan, yo no puedo decir que la Junta representa al pueblo de Puerto Rico, que defiende los intereses del pueblo de Puerto Rico en esas negociaciones. Más bien, la idea que me transmite los acuerdos, las negociaciones a las que ellos llegan, es que buscan enriquecer a Wall Street a costa de los puertorriqueños y puertorriqueñas, ¿verdad? La Junta también ha trabajado con mucha opacidad, y yo entiendo claramente por qué Espacios Abiertos buscó de inmediato abrir un proyecto para darle seguimiento a ese proceso, porque allí la Junta no le rinde cuentas a nadie, y pues para pedirle cuentas hay que ir a los tribunales, y esa es la realidad de nosotros. No parten de la premisa de que van a trabajar con transparencia, sino que para que tengamos acceso a información, Luis José y otros abogados han tenido que tirarse, Manuel, y permanentemente a estar reclamándole en los tribunales acceso a la información. Así que en 5 años de Junta de Control Fiscal, lo que Puerto Rico ha vivido es una precarización y el inicio o la culminación del desmantelamiento de muchas instituciones que son claves para el desarrollo de Puerto Rico. Y ha habido, ¿verdad?, en este proceso que ellos han llevado adelante sucesivas revisiones de la petición de reestructuración, y yo voy a querer empezar con Daniel hablando de cómo se ha dado eso. Pero esta semana, la última, la 7ª, generó la semana pasada una gran alarma, porque se devela un proyecto de ley impulsado por el presidente de la Cámara de Representantes para iniciar el proceso, ¿verdad?, llevar adelante el proceso de aprobar una ley habilitadora que permita tomar esa 7ª revisión como el plan de ajuste, y se va a aprobar. Y sorprendió sobremanera, porque la mayor parte de la gente no se había enterado de que el proyecto existía, y empezaron los rumores en la Cámara de que lo iban a bajar inmediatamente, de que iba a ir a lo que llaman en buen castellano al fast track. El fast track quiere decir: no me hables de esto, no preguntes, no tengo datos, no te voy a contestar, lo vamos a aprobar porque tenemos una decisión política tomada. ¿Y quién tomó esa decisión política? ¿Cómo se toma esa decisión política? Pues fíjense que aquí hay unos actores que, ¿verdad?, nos hace pensar que el bipartidismo sigue intentando seguir vivo y coleando, porque Cámara y Senado están controlados por el Partido Popular, y este proyecto se ha negociado con el presidente de la Cámara y lo negocia la Junta de Control Fiscal, que metan el proyecto.
rápidamente, y Pierluisi sale con su sonrisa diciendo que él endosa este proyecto, que le parece muy bien este proyecto de la Cámara, y empiezan las organizaciones de la sociedad civil que están vigilantes de la deuda, de las pensiones, de la universidad, a preguntar, ¿y dónde está la participación ciudadana? ¿Dónde están las vistas? Y ahí les dicen, sí, habrá vistas mañana, en 24 horas, para enfrentarse a analizar un documento sumamente complejo del cual depende la vida de toda la población puertorriqueña. ¿No les parece un poquito extraño el asunto? A mí me da muy mala espina. Esta movida, ¿verdad? Esta movida, si alguien dice que se da una movida similar en Venezuela o en Cuba, es porque es una dictadura, pero se da en Puerto Rico, se está dando en Puerto Rico. ¿O será que tal vez ya estamos en la dictadura y no nos hemos dado cuenta? Vamos a comenzar a discutir, ¿verdad?, sobre este tema de la deuda, que como les digo, es sumamente complejo, conlleva el análisis de muchos especialistas que son contables, abogados, técnicos, que hoy queremos, ¿verdad?, explicar minuciosamente para que se comprenda qué es lo que está en juego. ¿Qué pasa si el Senado de Puerto Rico aprueba ese proyecto y el gobernador lo firma? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa de ahí en adelante? ¿Y qué tenemos que hacer para tratar de evitar que eso no pase? Vamos a la carga. Daniel, vamos a comenzar contigo. Desde el primer momento en que se develó la monumental, la monumental deuda pública de Puerto Rico, la población de Puerto Rico hizo dos pedidos muy grandes que no fueron atendidos. Uno, expresar con firmeza que esa deuda era impagable, ¿verdad? Y que esa deuda había que auditarla, no necesariamente para que pagarla, sino para fijar las responsabilidades de quienes tomaron esa deuda, ¿verdad? En todo ese proceso de discusión hubo muchas visiones, pero la visión principal de los economistas serios del país e internacionales era de que esa deuda, con el estancamiento económico que Puerto Rico venía observando desde el año 2006-2007, que se fue profundizando y que después se agravó con el huracán María, realmente era un abuso intentar cobrarle a Puerto Rico esa deuda. Y sin embargo, cuando se establece la ley promesa no deja ninguna apertura para la auditoría, ¿verdad? No establece la necesidad de la auditoría. Eso llevó a que por la presión ciudadana se lograra aprobar la ley número 97 del 1 de julio del 2015, creando una comisión para realizar una auditoría integral de la deuda. Una gran victoria de la sociedad civil, una gran victoria. Pero ¿qué pasó? Que en cuanto llegó Ricardo Rosselló al poder, derogó, con el poder del PNP en Cámara y Senado, derogó esa ley. Mi pregunta a Daniel, y que quiero que los tres comenten, ¿por qué el poder político nunca aceptó ni ha aceptado un principio tan básico como auditar la deuda? ¿Por qué nunca hemos logrado como colectivo social obligar a que se hiciera? Es algo tan básico, tan fundamental. Daniel, ¿quieres empezar? Sí, por supuesto. Yo creo que primero, agradecer el marco, ¿verdad?, introductorio. Yo creo que es importante para todas y todos los que nos escuchan entender de dónde venimos, cuáles han sido las prioridades de los distintos actores para poder establecer un poquito este inicio de la conversación. Fundamentalmente, el proceso de auditar, de verificar, ¿verdad? Yo creo que todas y todos los que vivimos en esta isla y pagamos contribuciones, estamos sometidos una y otra vez, el pequeño empresario, auditorías y verificación de nuestros estados financieros que tienen un mínimo impacto
para el proceso económico que tiene la isla. Sin embargo, cuando nos enfrentamos a este proceso de tanta responsabilidad, que es el entender cuáles son los números y que un tercero independiente los verifique para poder dar luz y aportar, dijéramos, la verdad sobre ese estado de cuentas, lamentablemente, los grandes intereses y las prioridades de la Junta de Supervisión Fiscal, que no está ajena ni exenta a la presión de los grandes intereses, no ponen ni priorizan el auditar unas cuentas. Y la realidad es que a fecha de hoy, 5 años, más de 5 años después del inicio de Promesa, casi 1.000 millones, 940 millones de dólares gastados y pagados por el pueblo de Puerto Rico. En el documento que, ¿verdad?, da más detalle de la reestructuración, que se llama la declaración informativa, ellos reconocen que después de estos 5 años han sido incapaces de poder hacer una auditoría y de poder verificar. Y no solamente es que estamos retrasados en unos estados financieros por 1 año. No tenemos ni los estados financieros de 2019, ni de 2020, ni de 2021. Y la máxima, la reestructuración de bonos municipales con más volumen de la historia de Estados Unidos se va a presentar ante un tribunal federal sin unos estados financieros y sin unas cuentas verificables ni confiables. Y eso dice mucho de las prioridades de política pública de la Junta de Supervisión Fiscal y de quién rige, ¿verdad?, este proceso y cuáles son los intereses que quizá no tengan ningún, ¿verdad?, no tengan ningún interés, valga la redundancia, en que esas cuentas salgan a la luz. Y eso es lamentable y eso es lo que tenemos en la actualidad. Entonces hay un contubernio de los dos partidos que han dominado la política puertorriqueña para que eso no ocurra, ¿verdad? Para que es la única conclusión a la que llegamos, de que ninguno de los dos quiere que eso se escudriñe, que la gente sepa qué ha pasado. Es muy duro, es muy doloroso, ¿verdad? Porque yo he vivido otras experiencias en países que tienen temas de deuda y la obligación de rendirle cuentas a la ciudadanía se hace, ¿verdad? Porque hay una presión sindical, porque hay una presión de las organizaciones, porque no han pasado por un proceso que yo creo que en Puerto Rico las organizaciones se han debilitado por agotamiento de tantas causas abiertas en simultáneo. Así que hay muchas razones, pero en su día yo creo que todos nos vamos a tener que preguntar cuando hijos o nietos se cuestionen por qué vivieron tan mal y por qué nunca investigaron y por qué, ¿verdad?, no hemos sido capaces de forzar la auditoría de la deuda para fijar responsabilidades. Así que tendrán que pasar muchas cosas, pero claramente está en el nivel político. Cuando Rosselló presenta el primer... déjame ver si alguno de ustedes, de los otros dos, quiere hacer algún comentario. Sonia, ¿quiere? Sonia. Hola. Sí, no te escucho bien. Me parece que está en mute. Digo, en lo que Sonia entra, si me permites un momento. Sí, adelante. Bueno, eso mismo que observan, Marcia, y digo, yo saludo a todas y todas las que nos escuchan y agradecido también de la oportunidad de colaborar nuevamente en este espacio. Fue algo que se vivió desde los trabajos de la propia comisión, ¿verdad? Un poco era quizás previsible o anticipable que una comisión de auditoría a la que tenía alguna composición de personas que habían participado en procesos de toma de decisiones, ¿verdad?, que habían votado a nivel de la Asamblea Legislativa a favor de algunas de estas emisiones, pues iban a tener alguna reticencia, digamos, con ello, pero con la ley del 2015, pues por lo menos se adelantó la idea y se hizo el reconocimiento de la importancia
de la auditoría. Si bien también pues se destacó la necesidad precisamente de desarrollar algún lenguaje que evite posibles conflictos de intereses como los que hemos visto en la composición de integrantes de la Junta de Supervisión Fiscal y como los que hemos visto también, como los que vimos en ese espacio de la comisión creada originalmente, ¿verdad? Y quizás eso ayuda a explicar por qué hubo tanto entorpecimiento del proceso de auditoría, precisamente porque pues hay un incentivo perverso, ¿verdad?, para no auditar transacciones en las que, ¿verdad?, se va a reflejar el desempeño de muchas de las personas que todavía tienen control sobre la posibilidad de la auditoría. Pero yo quería destacar además la importancia y la centralidad del tema de la auditoría o cualquier investigación crítica alrededor de la acumulación de la deuda dentro del proceso que se está llevando a cabo. La auditoría es precisamente un reconocimiento, al igual que lo es la existencia de todo este sistema jurídico de la quiebra, de que cuando la acumulación de una deuda llega a niveles impagables, ya reconocido en Puerto Rico, ese principio, ¿verdad?, que nos atornillan desde muy jóvenes de que las deudas hay que pagarlas, sí, cede, ¿verdad?, a un interés de jerarquía, a una idea, sobre todo cuando hablamos de las deudas de un país, las deudas de un pueblo, que esas deudas no pueden coartar lo que son derechos humanos, derechos fundamentales de la ciudadanía, los servicios esenciales, las necesidades básicas que tiene el pueblo. Y la auditoría no es solo sino un mecanismo, ¿verdad?, para permitir adjudicar responsabilidades, como tú mencionaste, y evaluar la legalidad de todas las transacciones que llevaron a esa acumulación de la deuda. Es decir, la auditoría es un mecanismo para asegurarnos que cualquier resultado de un proceso de quiebra, sea un resultado sostenible, sea un resultado justo, sea un resultado que permita al país que la deuda se está ajustando, se está reestructurando, que pueda caminar hacia adelante, es decir, que tenga una salida de la quiebra que, ¿verdad?, no sea a espalda o expensa de ese pueblo que va a sufrir esa consecuencia. Bueno, y además añado que es una forma de aprender para no volver a hacer lo mismo, ¿verdad? Vamos a ir a una pausa y cuando volvamos a la pausa empezamos con Sonia comentando sobre la resistencia a la auditoría y qué podemos en esta etapa seguir insistiendo, ¿verdad?, dentro de este proceso. Vamos a la pausa y volvemos con ustedes discutiendo hoy el ABC de la deuda pública y las negociaciones que se están haciendo. Los planteamientos de la ilegalidad de la deuda y realmente más que suspicacia a mí me ocasiona mucho dolor. Me ocasiona mucho dolor porque a nivel del país no hacemos lo que cualquiera de nosotros hace en la vida común. Nosotros vamos a algún sitio, vamos a un restaurante y revisamos la cuenta. Y no es un gesto de desconfianza, es un gesto de responsabilidad, porque tenemos la obligación de pagar por lo que consumimos, pero tampoco estamos a expensas de que nos tomen como tontos. Y como exfiscal le comentaba a Marcia en otros momentos que mi dolor más grande no es el problema de la corrupción. La corrupción es un elemento que puede haber en cualquier momento. El problema no es la corrupción, el problema es la impunidad. Es que haya corrupción y no pase nada. En un país que ha pasado de todo, pero a la misma vez no pasa nada. Entonces, en las vistas públicas que tuvimos, esas atropelladas de un solo día, me llamó la atención el comentario que hizo el presidente de la comisión, el representante Jesús Santa, de que ellos tenían un interés en algún momento en hacer una auditoría para saber qué había pasado para el futuro no volver a cometer los mismos errores. Es como si me dijeran, yo me voy a conformar con no tropezar de nuevo con la misma piedra. Pero esa defensa o ese deseo de conocer qué ha pasado para que no vuelva a ocurrir, a mí me parece que lo que hacemos es echar el polvo debajo de la alfombra y meter la cabeza en el hueco, porque no queremos conocer, no queremos saber lo que es a todas luces y a todas voces conocido.
La deuda no la creamos nosotros, los crearon precisamente ese bipartidismo. Y es ese mismo bipartidismo el que en este momento quiere echar todo debajo de la alfombra porque no quieren ser salpicados. Es claro que cuando se haga una auditoría de la deuda, ninguno de los que estamos en el panel ni el resto del pueblo de Puerto Rico es responsable, y que ya estamos cansados de que nos hablen de esta cuestión moral de los puertorriqueños que cumplimos con las obligaciones y con el pelo del bigote hacemos un contrato y aunque nos vayamos a la tumba pagamos nuestras obligaciones. Esto no es una cuestión moral, esto es una cuestión legal, es el cumplimiento de los deberes del cargo de las personas a las cuales nosotros, el pueblo, depositó la confianza para que cumplieran con un rol político, de establecer política pública. No es política partidista con letras chiquitas, no es si son rojos, azules o shocking pink. Es que fueron electos para cumplir con las obligaciones de su cargo. Y nosotros que fuimos funcionarios públicos que sabíamos que el incumplimiento con los deberes del cargo podría ser causante de que perdiéramos el puesto, nos asombramos de ver que estamos en este momento en un país que no conocemos, porque este es el país donde pasa todo y no pasa nada. Muy doloroso. Y eso nos marca, ¿verdad? Porque esa impunidad, que es el gran peligro, se va naturalizando. Y la gente piensa que, bueno, así es. Hay que, ¿verdad? Siempre hay que tener un poquito de esa corrupción y mientras esté... Pero ha llegado un momento donde la impericia, y la impericia tiene una razón, y es que el sistema de reclutamiento de funcionarios en el gobierno perdió toda adhesión al mérito. Entonces la gente se recluta porque son amigos porque recogieron dinero para las campañas, y así nosotros, si aceptamos eso, pues eso no para abajo, la espiral no para. Y yo creo que es un drama, es un gran drama de la sociedad puertorriqueña el tema de la impunidad y de la naturalización de la impunidad, y que es algo que tenemos que atender bien seriamente y de lo cual tenemos que discutir y tenemos que obligarnos a generar un nuevo compromiso, porque a toda esa gente se le pagó por su trabajo, le pagamos además para que robaran. Eso es como bien raro, ¿verdad? Que una sociedad pueda llegar a aceptar eso. Bueno, quiero volver con Daniel al momento de la primera petición que se hizo, que creo que fue en mayo del 2017. Se presentó la petición de reestructuración de la deuda. Eso fue, ¿verdad?, con el aval del gobierno de Ricardo Rosselló, y ahí dio comienzo a ese procedimiento tan complejo. Entre ese momento y ahora han pasado 7 revisiones, y yo quisiera que Daniel nos explicara un poquito, ¿verdad?, sintéticamente, qué pasó entre medio, ¿verdad?, entre esa primera y esta. Empeoró la situación, ganamos en unas cosas, perdimos en otras, más o menos. Actualízanos ahí, que eso es bien importante para la gente entenderlo. Sí, yo creo que es importante, ¿verdad?, que en esta exposición voy a tratar de ser lo más conciso, lo más breve, no perdernos en los números, que no nos quiten visibilidad, sí, claro, y que aporte un poquito de luz al proceso, ¿verdad? Como comentabas, en 2017, en mayo, se abren estos capítulos de título 3 en promesa para que pues Puerto Rico esté inmerso en esta reestructuración para poder pagar a los policías, a los maestros y poder seguir pagando con nuestros servicios esenciales, ya que en ese momento peligraba nuestros pensionados, por ejemplo, etcétera. ¿Qué ocurre? Han habido varias etapas, pero para que todo el mundo entienda, en el primer plan fiscal, estoy hablando antes de los huracanes Irma y María, antes de la pandemia, antes de los terremotos, antes de todos los desastres que han venido a acrecentar las vulnerabilidades preexistentes en Puerto Rico. Porque cuando se habla de que un plan fiscal parece que
que los números parece que lo vayan a arreglar todo en Puerto Rico, se olvida el por qué Puerto Rico está aquí, y tiene mucho más que ver que con un tema puramente económico o financiero. Eso no está encima de la mesa. ¿Qué ocurre? En el primer plan fiscal, antes de los huracanes, se establece que se pueden pagar aproximadamente 800 millones de dólares en pago de deuda. Desde Espacios Abiertos nos damos cuenta que es vital el establecer una contranarrativa en el proceso de qué se puede y qué no se puede pagar, qué es sostenible pagar, ¿verdad? Y ahí traemos la publicación de un premio Nobel de Economía, profesor de la Universidad de Columbia, el profesor Joseph Stiglitz, con dos coautores más, Pablo Glucksmann de la Universidad de La Plata y el profesor Martín Guzmán, actualmente ministro de Economía de Argentina. Y ellos establecen cuánto se puede pagar. Y eso es una herramienta que nosotros ponemos a disposición del pueblo de Puerto Rico, a disposición de la Asamblea Legislativa, a disposición del Ejecutivo. Y que creo que establece esa contranarrativa que tanto necesitaba y tanto necesita Puerto Rico. ¿Qué ocurre en la actualidad? Han habido distintos procesos. En el primero de todos se estableció, eso fue a finales de 2019, que Puerto Rico podía aproximadamente pagar 3.000 millones en efectivo. Y me voy a centrar en la parte de la reestructuración de lo que es el gobierno central, ¿verdad? Porque nosotros tenemos, y también para contextualizar, un sistema de pensiones de 55.000 millones de dólares, cuyos activos se vinieron prácticamente a cero, no se podía pagar de esos activos, entonces se recurrió a que ahora se paga del Fondo General, y luego entraré un poquito en detalle, pero para que todo el mundo vea cuál es el gran marco que nos ¿verdad?, que nos afecta. Y después teníamos 72.000 millones de dólares que no podíamos pagar de deuda del gobierno central, de deuda de la Autoridad de Acueductos, de deuda de un sinfín de corporaciones públicas, entre ellas el gobierno. Y se establece, no se puede pagar, ¿verdad? Y ahí empiezan las distintas etapas. En la primera se nos dice, pues eso, que se pueden pagar aproximadamente 3.000 millones y después aproximadamente 1.000 millones, 3.000 millones en efectivo, de un pago efectivo por adelantado, y después durante los próximos 30 años, unos 1.050 millones por cada año de pago de deuda. Y respecto a pensiones, se establece que se quiere recortar las pensiones en aquel momento de 1.200 hacia arriba y después que efectivamente como aquel fondo de activos se esfumó, como ya no hay de dónde sacar el dinero para pagar a las pensiones de los pensionados, se establece un sistema que se denomina Pay As You Go, que es muy sencillo, es simplemente hay que pagar del fondo general porque de esos activos ya no te queda dinero. Bien, eso ha ido degenerando por algo muy, muy curioso y muy puntual. Cuando Puerto Rico se ha ido enfrentando a desastres, ha habido de manera correlacionada un desembolso o un potencial desembolso, porque ya sabemos lo que ha pasado con el dinero, de fondos federales. Y curiosamente, ese efecto que va a reconstrucción, que va a poner el país como estaba, o tratar de, dijéramos, salvaguardar el daño que estaba. Lamentablemente lo que nos vemos en el proceso de las distintas, estamos por el 7º plan de ajuste, es que cada vez, curiosamente, ahora Puerto Rico, que va a recibir este dinero, que es para reconstrucción, tiene más capacidad de pago. Tiene más capacidad de pago porque sí que hay un dinero que se va a invertir en la economía. Temporalmente vamos a tener un aumento en el consumo, un aumento en los recaudos, y ese dinero, en lugar de ir a crecimiento económico, lamentablemente, si proponemos unos pagos de deuda insostenibles, como lo que actualmente se está presentando ante la Asamblea Legislativa, no vamos a poder evitar lo que yo creo que más nos preocupa, y es esa voz ausente que no está en este proceso, que es, y ya lo he dicho en varias ocasiones, esa voz de esa niña o ese niño de San Lorenzo, de San Sebastián de Yabucoa, de 3, 4 años, que en 20 o 25 años se va a ver forzado a migrar del país porque
con estas políticas que se están legitimando desde la Asamblea Legislativa, lo único que nos garantiza es la destrucción de oportunidades de generaciones futuras. Eso es lo que está en juego. Y sigo con el proceso. Entonces, de esos 800 millones que podíamos pagar, vienen estos casi 120.000 millones, 80.000 millones de los huracanes Irma y María y 40.000 millones de fondos post-pandemia. En febrero, antes de la pandemia, se nos dijo que se podían pagar, en lugar de 3.000 millones en efectivo, 6.000 millones. Se nos dijo que se podía pagar en lugar de 1.050 millones, 1.150 millones. Ahora, en la última versión, ya no son 7.000 millones en efectivo, sino son 10.000 millones en efectivo, porque hay unos 7.000 por adelantado, pero luego hay unos pagos comprometidos en efectivo. Ahora, el año que viene, se deberían pagar no 1.150 millones, se van a tener que pagar 1.263 millones, más un potencial de 400 millones adicionales, independientemente que a Puerto Rico, como pronostica la Junta, en el 2036 esté en números rojos. Y lo que la Junta te dice es, si no quieres estar en números rojos en el 2036, según sus pronósticos, tienes que hacer caso a las políticas que yo te voy a imponer en este plan fiscal. Entre ellas, las que no ha podido lograr hasta el momento en la Asamblea Legislativa, como reformar la Ley 80, el despido libre en Puerto Rico. Eso es lo que se está suscribiendo en la actualidad, porque en la ponencia, yo igual que suscribo con Sonia, a veces yo tenía la sensación de que eso era como los juicios de Nuremberg, pero al revés. La carga de la prueba era para nosotros, parecíamos nosotros, y yo no tengo ningún inconveniente, al contrario. Las herramientas están para que la comisión refute y con la mejor de las intenciones, entendería yo, pues pueda cuestionar mis posicionamientos. Pero una cosa es eso y luego lo que tenemos es un escenario asimétrico donde todo lo que presenta la Junta de Supervisión Fiscal no es cuestionado y todo lo que presenta con limitación de recursos incalculables. Somos muy poquita gente en espacios abiertos. Tenemos el caso, ¿verdad?, en otras instituciones o en otras organizaciones donde no hay presupuesto prácticamente, voluntariados. Entonces, esas son a nosotros a los que se nos cuestionan, a nosotros a los que se nos dice que lo que dice un premio Nobel seguramente no tiene validez, que lo que tiene validez seguramente pues son esos números de ciertos consultores, que muchos de ellos tienen claros conflictos de interés en asesorar a la Junta, porque ya se ha demostrado que muchos de ellos incluso tenían bonos de Puerto Rico. Entonces, todo ese proceso para culminar en que ahora podemos pagar más, ahora vamos, en el momento en que la Junta tiene la posibilidad tienen la sartén por el mango, tiene la posibilidad de respetar la legislación que ya se pasó, que es la Ley de Retiro Digno con 0 recortes a pensionados, y estás, a través de una cláusula de restitución, que a mí me parece que la Junta, cuando veas el proyecto de la Cámara 1003, va a poder decir sí a lo que le gusta y no a lo que no le gusta, porque ya lo ha hecho en anteriores ocasiones. Me parece que la Asamblea Legislativa está dejando esa oportunidad, ese apalancamiento que tiene de no dejarse coaccionar, porque la Junta les está transmitiendo prisas y que si no hacen y no acceden a lo que ellos proponen, pues se los van a saltar. Pero es que ya lo han hecho otras veces. Yo creo que la conciencia de la Asamblea Legislativa, que nos representa a todos y a todos, debe estar tranquila y debe decir, nosotros no nos dejamos coaccionar, no nos dejamos imponer prisas, y esto es lo que presentamos una legislación, la vamos a seguir, la vamos a presentar y la vamos a defender hasta el final. Y eso es lo que estamos tratando de transmitir ahora mismo en el Senado, puesto que en la Cámara ya pasó. Pero básicamente, en resumen, podríamos pagar 800 millones, viene la catástrofe en Puerto Rico y ahora resulta que ese dinero nos da, las cuentas les da que podemos pagar más a estos bonistas y lamentablemente pues el proceso levanta mucha frustración, muchas suspicacias y nosotros lo único que queremos es poner herramientas a estas legisladoras, a estos legisladores, para que ellas puedan criticar esas herramientas, las puedan cuestionar, pero que jueguen a favor en su interlocución con la Junta de Supervisión Fiscal. Y eso no es lo que estamos viendo. Me sorprende muchísimo, frustra muchísimo y, repito, lo que está en juego aquí es el futuro. O sea, cuando voten el plan de ajuste, se vota respecto a los pensionados, pero también se vota respecto a la generación futura. Y lo que hay es una destrucción de oportunidades garantizada con este plan de ajuste. Bueno, Daniel ha lanzado una bomba.
ha lanzado una bomba, tenemos que desmenuzar las implicaciones de lo que ha dicho, ¿verdad? Sonia, ¿quieres comentar? Sí, yo tuve el privilegio de estar con Daniel en esa vista pública nocturna, atropellada por demás, cuando el primer turno lo tienen las agencias del gobierno y esas agencias del gobierno se exceden en su presentación de tal manera que cuando llegue el turno de los que van a entrar a la 1, terminan entrando a las 2:30, pero claro, teníamos que oír a los de las agencias y como la verdad flota, no hay nada oculto que en su momento no se sepa. En un comentario del señor gobernador del día de hoy, él... Te perdimos el audio. Ahí. Creo que estás con el audio cerrado. No sé. Ahora, decía que no hay nada oculto que en su momento no se pueda descubrir. Nos extrañaba la deferencia en la vista a los funcionarios del gobierno, aunque hay cosas que a veces uno puede entender porque ya uno tiene canas, pero en el día de hoy el señor gobernador arroja luz y en unas manifestaciones del señor gobernador del día de hoy entiende él que hay que seguir protegiendo a las pensiones, pero que los demás aspectos de la ley 1003 hay que atenderlas porque esas instancias de cómo se va a pagar la deuda fueron preparadas por AFAF, por Omar Marrero. Así que nosotros, dicho por él, no lo estoy diciendo yo, una cosa es lo que yo me puedo imaginar. Habían primero negociado el nombramiento de él. Una cosa es lo que yo me puedo imaginar y yo me puedo imaginar lo digo yo, ¿verdad? Lo que yo me puedo imaginar, pero otra cosa es que lo diga él, ¿verdad? Y dicho eso, nuestra reacción a eso es, nosotros los pensionados estamos luchando por 0 recortes a las pensiones, pero la ley de retiro digno es mucho más que 0 recortes a las pensiones. Si nosotros como grupo planteáramos que lo único importante de la ley de retiro digno es 0 recortes a nuestras pensiones, nosotros seríamos tan mezquinos como los mezquinos que nos están gobernando y esa carga no nos la van a poner a nosotros. Cuando nosotros defendemos la ley de retiro digno, estamos defendiendo al pueblo, pero lo que es más, Marcia, nosotros estamos defendiendo la autoridad que tienen los legisladores. Nosotros le estamos diciendo a los legisladores, la Junta será todo lo prepotente que quiera ser, pero no es todopoderosa. Hubo un momento en que la Junta decía, no, si los bonos los vamos a emitir nosotros, y yo me moría de risa, porque es que yo quiero ver un bono emitido por la Junta de Control Fiscal. ¿Cuál es el full faith and credit de ese bono? Yo quiero ver un bono emitido por la Corte de Quiebras en Puerto Rico. ¿Qué van a decir los bonistas? Así que nosotros con la ley 7, que agradecemos a los legisladores y al gobernador que la hayan convertido en ley y la hayan firmado, nos preocupa grandemente que no se han dado cuenta de que ese es el sartén, que ellos tienen el sartén por el mango y el mango también. Si no aprovechan la oportunidad para decirle a la Junta, ahora estamos en el 7º plan de ajuste de la deuda, ustedes lo que han hecho es aumentar el pago al principal, el pago anual. El país tiene derecho a ser vivible para nosotros, no para los de las leyes 20 y 22, vivible para nosotros. Nosotros vamos a pagar la deuda que sea posible pagar, haciendo claro que lo primero es que vamos a pagar la deuda que tengamos que pagar. La primera pregunta es ¿cuál es la que tenemos que pagar? Así que toda esa deuda que ha sido cuestionada por ellos y hasta por la Asamblea Legislativa con investigaciones que demuestran la ilegalidad de la emisión de bonos del sistema de retiro, ahora están todos enchufados ahí. Y claro, tienen prisa porque una vez se apruebe este plan de ajuste de la deuda, ese cuestionamiento
No lo podemos volver a hacer. Se convirtió en deuda legalizada por nosotros. Absurdo. Así que puedo entender a Santa María cuando dice, me sentí que el proceso era al revés, porque era como si yo le tuviera que decir al señor presidente de la comisión que los precedentes se rompen, que le digamos a nuestra medalla de oro que ella no puede correr con la velocidad que ella dice que puede correr, porque el récord que está establecido es otro. Entonces él nos dice a nosotros que vamos a poder cumplir, porque los que van a administrar de ahora en adelante son ellos, y ellos nos están garantizando que van a ser tan efectivos que nosotros no vamos a caer en la próxima quiebra del 2033. Luis José, la Junta de Control ha ido a los tribunales cuestionando la ley de retiro digno, ¿verdad? Ese caso está pendiente. Así es. Está pendiente en los tribunales. Como jurista, que además sabiendo que tiene la posibilidad de llegar al Tribunal Supremo, ¿verdad? Y sabemos la composición del Supremo. ¿Cómo tú ves ese escenario de evolución de ese caso? Bueno, yo creo que la ley por un retiro digno plantea unas interrogantes muy interesantes dentro del proceso judicial, pero la ley por un retiro digno parece generar unas conversaciones irreconciliables, ¿verdad? Cuando tú te lees la demanda que presentó la Junta de Control Fiscal para impugnar la ley por un retiro digno, parecería que la ley reestructuró ya la deuda de Puerto Rico ¿verdad? Y un poco, y parte entonces de una imposición de la legislatura y el gobierno de Puerto Rico sobre cuáles son los términos y condiciones. Pero la ley por un retiro digno no hace nada de eso. La ley por un retiro digno hace lo que cualquier gobierno puede hacer, establece la política pública que va a adoptar el país en cuanto a los procesos de reestructuración de deuda. No solo el plan de ajuste del gobierno central, sino cualquier proceso futuro, por ejemplo, como el de la Autoridad de Energía Eléctrica, que también está pendiente. Y establece unos principios generales. Nosotros como gobierno no vamos a apoyar un ajuste de deudas que imponga recortes adicionales a las pensiones, porque es importante, recortes adicionales. Ya los pensionados son los únicos acreedores que han sufrido ya recortes significativos a sus pensiones, ¿verdad? Por conducto de leyes que se han aprobado, ¿verdad? En distintas administraciones. Y además, por una cosa que Santa María ha observado muy bien, es que muchas pensiones no tienen ajuste por inflación. Y eso que hemos estado en un periodo de relativamente baja inflación, pero aún así han perdido como 19%, ¿verdad?, de sus ingresos, y lo seguirán perdiendo en la medida en que el proceso de reestructuración va a generar mucha inflación. Entonces, es penalizarlos doblemente. Exactamente. Pero lo segundo que hace la ley por un retiro digno es decir, nosotros no vamos a endosar ningún plan de ajuste que aumente el costo de vida de los residentes de Puerto Rico, ¿no? Y las residentes de Puerto Rico. Es decir, que no requiera la imposición de carga contributiva adicional al pueblo, ¿verdad? Y eso también es relevante no solo para este plan de ajuste, sino también, pues, por ejemplo, para el de la Autoridad de Energía Eléctrica, que expresamente contempla la imposición de cargos adicionales. Y en tercer lugar, la ley por un retiro digno propone hacer algo que la Junta de Supervisión Fiscal hizo en sus primeros planes de ajuste, y es: no vamos a hacer pagos significativos por tenedores de deuda que ha sido impugnada en los tribunales. Algo, ¿verdad?, de esa involución en los procesos de reestructuración, en las distintas versiones de planes de ajuste de deuda que se ha presentado, es que en enero del 2019 la Junta hizo algo que distintos sectores de la sociedad civil, sobre todo pues la Comisión por la Auditoría y otros sectores, venían planteando, ¿verdad?, que una tajada significativa de la deuda pública emitida por el pueblo, por el gobierno de Puerto Rico, se había emitido en detrimento de la Constitución del país, ¿verdad? Se había violado la cláusula sobre el límite constitucional a la deuda, se había utilizado emisiones de bonos para cuadrar presupuestos, así en violación a la cláusula de presupuesto para empleados, se había emitido deuda y refinanciado y se había extendido la vida de la deuda más allá de la cláusula que exige el repago por 30 años o 40 años en caso de deuda relacionada a vivienda. Y la Junta acogió
parcialmente esos argumentos, de ninguna manera, ¿verdad?, a los niveles que nosotros pretendíamos, y presentó una moción impugnando deuda. Pero no solo hizo eso, sino que presenta una propuesta de plan de ajuste que reconocía esa disparidad y proponía entonces pagarle a los tenedores de esa deuda una cantidad sustancialmente menor de lo que les proponía pagar a los tenedores de deuda que no había sido impugnada en el tribunal. Eso desató también que otros acreedores en el proceso en el tribunal, bonistas, el comité de acreedores no asegurados, presentaran sus propias impugnaciones. Y a través de eso, los planes de ajuste podían reflejar entonces un pago inferior a los tenedores de deuda impugnada, a diferencia de los tenedores de deuda que no había sido retada en el tribunal. Pues la ley por un retiro digno quería regresar, digamos, a esa propuesta y decir, bueno, pues si esta deuda ha sido impugnada, pues es razonable pensar que si se va a negociar con esos bonistas, ¿verdad?, que una alternativa es litigar esos asuntos y que el tribunal tenga que pronunciarse, que es algo que ninguna parte en el tribunal ha querido hacer. Pero si no se va a litigar ese asunto, como mínimo que a esa gente no se le pague lo mismo que se le va a pagar a aquellos dueños de bonos, ¿verdad?, que no han sido impugnados en los tribunales. Sin embargo, en las últimas versiones de los planes, la Junta ha equiparado la propuesta de pago de bonos impugnados al pago de bonos no impugnados en los tribunales, ¿verdad? Y eso, ¿verdad?, un poco es algo que ha nutrido en lo que menciona Daniel, ¿no?, de cómo entonces pues ahora se nos compromete pagar mucho más. Yo quería además... tenemos que irnos a una pausa, así que, pero redondea la idea y nos vamos a la pausa. Digo, un poco para redondear la contestación que te estaba haciendo a tu pregunta, pues la ley por un retiro digno es una ley que establece política pública, que no dispone de ningún resultado. Así que si el Tribunal Federal entiende que eso viola la ley promesa, pues bueno, pues entonces lo que tenemos por gobierno de Puerto Rico, según el tribunal está interpretando la ley promesa, es una marioneta controlada por la Junta de Control Fiscal, ¿no? Y eso es una burla, ¿verdad?, a cualquier sistema que se hace llamar democrático. Bueno, vamos a la pausa y volvemos con ustedes en esta interesantísima discusión de la bomba que es la negociación por la reestructuración de la deuda pública. Bueno, mis amigos y amigas, estamos en este día discutiendo, ¿verdad?, la reestructuración de la deuda y la premura con que se ha trabajado en la legislatura de Puerto Rico, particularmente en la Cámara de Representantes, que pasó a aprobar un proyecto para generar la ley habilitadora que llevaría a que tuviéramos una reestructuración que a todas luces no es conveniente para el pueblo de Puerto Rico. Yo vuelvo ahora con Daniel Santamaría, que depuso a nombre de Espacios Abiertos en las vistas con apenas 24 horas, citó la Cámara de Representantes. En tu ponencia tú tenías 8 puntos muy destacados y planteabas algo que a mí me preocupa mucho, ¿verdad? Es la confiabilidad de los datos sobre los que se sostiene todo el andamiaje de presentación de la petición. De eso no hemos hablado todavía. Y me pregunto si realmente estamos, al no haber tenido un proceso de una auditoría integral, ¿verdad?, donde también se verifica la solidez de los datos, si estamos con una base sólida de información o si hay más lagunas que en un queso suizo, porque el hecho de que ahora se esté planteando que prácticamente Puerto Rico va a tener que pagar la mitad de la deuda, el 50% de la deuda, y que eso se supone que sea extraordinario, ¿verdad?, cuando el mismo informe que habían generado Guzmán y Stiglitz decía que Puerto Rico no debía pagar, ¿verdad?, que debía tener una quita, una reducción de deuda del orden del 80-85%, era lo deseable, hasta el 90% de quita, hablaban ellos, como que conformarnos con el 50% no es un buen negocio para Puerto Rico, me parece. Entonces, primero te pregunto la confiabilidad de los datos y cómo de esos datos vamos a poder aceptar, ¿verdad?, una
un pago como el que en este momento se contiene en esa propuesta. Daniel. No, sí, gracias Marcia otra vez por contextualizar. O sea, es increíble y si me pinchan no me sacan sangre. Al cabo de 5 años que tengamos en la actualidad, después de haber gastado lo que he comentado, casi 1.000 millones de dólares, es una cuestión de prioridades. Desde el minuto 1. Casi 1.000 millones de dólares que van en consultores, asesores, técnicos, que no ha ido ni un solo centavo para que la sociedad puertorriqueña pueda tener organizaciones contratar organizaciones, ¿verdad? Y expertos para enfrentarse a los datos que da la Junta. Es bien unilateral el proceso. Correcto. Porque y aquí por lo menos debían dejar una partida, ¿verdad? De esos 900 y pico de millones, pues un par de millones que por lo menos se los dejen a las organizaciones sociales para que contraten sus peritos. Correcto. Pero y luego analicemos es importante también establecer la contradicción en los principios y los preceptos que rigen lo que quiere imponer la Junta de Supervisión Fiscal en Puerto Rico. Las medidas de austeridad son claras. Cuando comparece el secretario de Hacienda, por ejemplo, por poner un nombre, porque son muchos otros que se afectan, te dicen claramente, no tengo gente, no tengo recursos, no me puedo defender, no tengo presupuesto, ¿verdad? La propia comisión, te decía, aquí somos 2 y el gato, no tengo presupuesto. No puedo, curiosamente, cuando le damos herramientas, pues no sé, levanta muchas suspicacias que no las pongas a correr a tu favor. Pero aún así, tienes este doble discurso de se han gastado 1.000 millones, entonces estrangulo económicamente el aparato público para decirte que no lo puedes hacer. Claro, no lo puedes hacer porque como no me notas el financiamiento necesario para hacerlo, pues la cuestión es evidente. No lo puedo hacer y si me sigues estrangulando, lo podré hacer menos en el futuro. Entonces, no hay razón de ser, salvo que defiendas otros intereses que no son los del pueblo de Puerto Rico, que al cabo de 5 años, no estamos hablando de, mira, llevas 3 meses y no has podido sacar estados financieros auditados, o 1 año, o 2, 5 años, y casi 1.000 millones, y le presentas a la jueza en el Tribunal Federal unas cuentas donde tú dices en bold, en negrita, en letra grande de molde, que no puedes verificar los datos que estás presentando. La Junta propiamente lo dice en su primera, es la página 4, para que todo el mundo lo puede bajar, está disponible, de la declaración informativa. Entonces, se supone, ¿verdad? Perdón, que la Junta viene a dar lecciones de cómo el pueblo de Puerto Rico no lo ha sabido hacer porque no presentaba estados, y son los primeros que después de 5 años y 1.000 millones después repiten la misma historia. Están repitiendo exactamente la misma historia, que va a dejar al pueblo de Puerto Rico en una situación lamentablemente peor. Y después hablemos de lo que ellos presentan y lo que quieren mercadear. Perdón que te interrumpa un segundo para tener claro. Uh-huh. Tú estás insinuando que ustedes mismos ni siquiera creen mucho en los datos en que la Junta está presentando. ¿Tú tienes dudas? Bueno, nosotros no vamos a entrar en especulaciones de la buena fe de quien me presenta los datos. Lo que debo decir es que esos datos no están contrastados por un tercero y eso levanta dudas, pero no es una cuestión, claro. Sí, eso no es una cuestión de, ¿verdad?, de señalar con el dedo a nadie, pero la evidencia... Hay un problema de verificación, correcto, clarísimo. La falta de... verificación externa, que es un proceso sano en cualquier proceso de manejo de información, ¿verdad? Correcto. Sumas de un lado, sumas del otro. La contabilidad básica tenía un proceso de verificación clarita. Sumas a la derecha y sumas a la izquierda y tiene que ser igual. Correcto. Así que, pues, ¿verdad? No podemos confiar en algo que no esté constatado por un tercero. Cualquier compañía, cualquier pequeño empresario aquí en Puerto Rico que nos está escuchando, tiene que auditar sus deudas año a año, pagándolo de su bolsillo. Y están destruyendo
Y hay varios informes fiscales que están sin auditar, ¿verdad? Varios años del gobierno. Estamos hablando de las cuentas, las últimas cuentas auditadas son del 2018, 2019, 2020, 2021, están sin auditar. Y eso tiene dos efectos. Uno, claramente, el que no puedes confiar los datos. Y otra cosa de la que no se habla es, cuando tú sales al mercado a emitir bonos nuevos, esos bonos pagan una tasa de interés. ¿De qué depende de que pagues más o pagues menos? Depende de la situación del deudor, de si está muy mal o no, ¿verdad? Pagas más si estás peor que si estás bien, ¿verdad? El gobierno de Estados Unidos paga mucho menos que el gobierno de Puerto Rico, pero contribuye a pagar más cuando eres poco transparente. Cuando no tienes unos estados auditados, el que te presta te dice, no, un 3 no va a ser un 5, y eso lo paga el pueblo de Puerto Rico, porque como no tienes unos estados financieros auditados, hay una caja, ¿verdad?, oculta, de lo que no sé lo que me va a salir después, y eso lo tienes que pagar. O sea, que no solamente es que hemos pagado 1.000 millones, es que pagamos más tasa de interés por esa opacidad, falta de transparencia de los que vinieron a arreglarla, porque eso es curioso, ¿verdad? De los que vinieron a decir que no, es que no ha sido nunca transparente, nunca ha rendido cuentas, y nos están millones de dólares después, nos están brindando exactamente la misma opacidad, la misma falta de transparencia y la misma falta de rendición de cuentas. No solamente eso, entonces hablemos de los datos, de lo que yo entiendo que, porque ellos lo dijéramos, la declaración informativa tiene casi 3.000 páginas, llevamos 7 de esas. Ellos hacen una presentación de 15 páginas. Después de leerte las declaraciones informativas y después de leer los expertos que están llevando a declarar a favor de la Junta, que son otros documentos, ¿verdad? Y volvemos un poco a la falta de recursos que tenemos en ciudades como las nuestras, que tienes que pasarte noches y noches tratando de leer, porque si te lees solo la presentación, pues obviamente no vas a poder contrarrestar nada de los argumentos. Pero cuando vas ahí, la realidad, la Junta lo que te dice es, mira, antes de la deuda, pagábamos 25 centavos de cada dólar que recaudábamos, una cuarta parte la teníamos comprometida. Y eso nos llevó a la quiebra, ¿verdad? Era demasiado oneroso para nosotros poder pagar. Y ahora, en un documento, te sacan una medida, te dicen, fíjate si hemos conseguido, y voy un poco a tu segunda pregunta, que hemos bajado de 72.000 millones, 70.000 millones a 35, la mitad. Hemos reducido el 50%. Y ahora, de cada 25 centavos que antes teníamos comprometidos por cada dólar, solo vas a tener comprometidos 7 centavos. Pero dejan algo fuera de la ecuación. No incluyen en esa medida que están mercadeando el pago de pensiones. No lo incluyen. Y cuando ves a sus expertos te dicen, sí, esta medida existe, que se llama el debt service, el pago del servicio de la deuda, sí son 7 centavos. Pero ojo, cuidado, que Puerto Rico tiene del Fondo de General un costo fijo adicional que son, durante los próximos años, 1.900 millones por año en promedio de pago de pensiones. Y ahí, ¿sabe cuánto tenemos comprometido durante los próximos 30 años? 20 centavos por cada dólar, una quinta parte. Y lo dice el propio experto de la Junta en la declaración ante la jueza. Eso está publicado, pero claro, no lo incorporan en sus documentos de mercadeo. No lo incorporan. Así que teníamos 25 y ahora tenemos 20. Muy distinto a decir que tenemos solamente 7. Entonces, volvemos otra vez a en qué pongo el énfasis, qué mercadeo, qué dejo a escondidas entre los papeles oficiales y qué le cuento, qué película le cuento, porque son películas que nos cuentan al pueblo de Puerto Rico. Entonces tenemos que venir pues Sonia, Luis José y otras multitudes de organizaciones a tratar de, con los mínimos recursos, contrarrestar esto. Y cuando vamos a la Asamblea Legislativa, lo que nos encontramos es una bofetada, lo que nos encontramos es un cuestionamiento de todos estos planteamientos. Y pues eso pues vuelve otra vez a frustrar, pero nosotros, ¿verdad? Yo creo que seguimos peleando y seguiremos peleando, pero la realidad es que esa relación asimétrica de quién duda y de quién no, pues no nos deja de frustrar y de levantar muchas dudas. En términos de los tiempos, ¿qué pasa
¿verdad? Podría haber una octava petición si la sociedad puertorriqueña reclamara que eso no es aceptable, ¿verdad? Que de ninguna manera se va a aceptar esa propuesta séptima. Pero si la legislatura la vota, el gobernador la va a firmar. Entonces, un poco, la pelota está en nuestra cancha. Tonia, ¿está en nuestra cancha o no está? Está en nuestra cancha si nosotros tenemos la capacidad de convencernos de que tenemos la fuerza. Mientras sigamos jugando el juego de que esto que se está planteando es tan complicado que no lo podemos entender, yo difiero. Lo que se está planteando es algo sencillo y es, ¿tenemos o no tenemos la capacidad de pagar nuestro pueblo? No con esos sueños de que vamos a tener las calles llenas de leche y miel. Y un poco lo que decía Santa María y un poco lo que decías hace un rato, la Junta da los datos que quiere porque contratan los expertos y no me importa si sean expertos locales o extranjeros. Lo que pasa es que la Junta es como el jefe mediocre, ¿verdad? Que va a contratar al asesor que le dice lo que ellos quieren oír. Y el problema que tenemos es que luego vamos a la legislatura y la legislatura, en vez de creer lo que estamos diciendo nosotros, que no somos nosotros estamos diciendo lo que otros con mayor capacidad que nosotros dicen de una manera contundente, entonces se descarta esas objeciones porque le creen a la Junta, le creen al que está enredando. El pueblo de Puerto Rico lo que tiene que darse cuenta es que este plan de ajuste de la deuda y si este proyecto 1003 se termina convirtiendo en ley, lo que va a hacer es que el pueblo de Puerto Rico está entregando su ficha de tranque, que es la emisión de nueva deuda, que nos va a endeudar a nosotros como país. No piensen en mí, no piensen en mí como pensionada, nosotros no somos esos mezquinos, nosotros estamos defendiendo al país. Se está comprometiendo el futuro de la gente joven. Nosotros necesitamos que los jóvenes y las próximas generaciones, nuestros nietos, se puedan quedar a vivir en el país. Eso es lo que permite que la economía supere, que crezca y que sea un país vivible para todos. Y la opción sigue siendo la opción que nosotros hemos visto en otros momentos, la calle. Pero nos tenemos que convencer nosotros de que esa opción de la calle es la opción que tenemos. No hay manera de que nosotros lo sigamos diciendo. La gente se tiene que convencer que son ellos los que tienen el poder, que son ellos los que ponen y quitan gobiernos y que el ejercicio democrático es mucho más que quedarnos en un sillón hasta las próximas elecciones. Luis José. Sí, yo quería resaltar algo que había planteado Daniel en su intervención anterior, ¿verdad? Del tema de la urgencia, ¿verdad? Y cómo se nos presenta este cuadro como de inevitabilidad. Y tú hablabas de las diferentes versiones de los planes de ajuste. Pues precisamente la ciudad de Detroit pasó por 8 versiones de planes de ajuste de deuda. Una deuda que digamos que no compare en nivel de complejidad con la que se está reestructurando aquí en Puerto Rico y que no pasó por el agravante que con posterioridad a la presentación de la quiebra la ciudad sufrió el embate de huracanes, de terremotos, ¿verdad? Y de una pandemia como la que estamos enfrentando. Así que es perfectamente natural que un proceso de reestructuración como el nuestro se extienda mucho más, precisamente hasta que se alcancen unos niveles de ajuste de deuda que cumplan con ese criterio de sostenibilidad que ha mencionado Daniel y que es el punto de partida de cualquier conversación sobre ajuste de deuda en un proceso de quiebra. Es decir, al final, los planteamientos de legalidad, los planteamientos ¿verdad? De cuán importantes son las deudas que se están reestructurando, pues sí, se toman en consideración, pero al final no es posible, digamos, jurídicamente no debe ser posible que una salida a la quiebra se dé con un acuerdo que no es sostenible, porque eso no es real para los acreedores, porque entonces tienen una promesa en papel que va a ser incumplida. En el caso de una quiebra de un ente gubernamental, es devastador para el pueblo que va a sufrir las consecuencias, ¿verdad? Que era lo que mencionaba Daniel
cuando hablaba de cómo, ¿verdad? Que el verdadero peligro aquí, más allá de ¿verdad? El impacto a nuestros retirados y retiradas, es como esto nos roba de un futuro a las próximas generaciones, ¿verdad? Por los próximos 25 años. Lo peor de todo esto es que ya nosotros pasamos por un proceso de reestructuración similar. O sea, Puerto Rico ya cuenta con la experiencia de lo que fue tanto el trámite legislativo de la aprobación del plan de ajuste de deuda de COFINA, como de los primeros años de experiencia sobre ello. Parecería que no hemos aprendido las lecciones de lo que fue un proceso de reestructuración muy nocivo para el país, que nos ha comprometido también el futuro y que condiciona entonces ahora lo que se puede hacer en cuanto a este plan. La Asamblea Legislativa del cuatrenio pasado no se detuvo y aprobó a la trágala ese plan, esa legislación habilitadora del plan de ajuste. Nuestro pedido es precisamente que no se haga lo mismo en esta ocasión. Los que ahora están impulsando este proyecto de la Cámara 1003 son los que estaban cuestionando la premura con la que se estaba aprobando el plan de ajuste de COFINA. Pues que sean consecuentes con su crítica a COFINA y que precisamente se sienten y evalúen críticamente la información que le está sometiendo a la Junta sobre la necesidad de hacer esto. Yo tengo un comentario y una pregunta para Daniel como mirada de economista, ¿verdad? En ningún lugar de todo ese trabajo y esos casi $1,000 millones que se han gastado en contratar expertos, especialistas en esto, en lo otro, de ahí no ha surgido algo mínimo, básico, fundamental, que es una estrategia macroeconómica para la salida de la crisis de Puerto Rico, para que se pueda, ¿verdad?, empezar a pagar la deuda. Eso no existe. Existe la confianza de que van a venir unos fondos federales que van a sustituir gastos del gobierno y que eso, profundizando los recortes presupuestarios en determinadas áreas, pues va a compensar y va a generar los recursos para pagar la deuda y podemos pagar más deuda. Podemos pagar más deuda sin que haya una estrategia de revitalización económica seria para Puerto Rico, seria e integral. Yo no la veo, no sé si alguien la ve. Mira, Marcia, volvemos otra vez al asunto de las prioridades, ¿verdad? Por mínima que sea, cualquier promesa tiene capítulo 5, proyectos estratégicos, ¿verdad? E igual que han puesto énfasis en muchas cosas y poco énfasis en muchas otras, por ejemplo, han puesto poco énfasis en sacar unos estados financieros auditados, en auditar la deuda, también han puesto mucho poco énfasis en proyectos estratégicos y de desarrollo económico. Han puesto mucho poco énfasis en devolverle la ilusión al pueblo de Puerto Rico a través de proyectos que encaminen hacia el sendero de desarrollo económico inclusivo y justo para todas y todos en Puerto Rico, y de manera, ¿verdad?, razonable y creíble, no, ¿verdad?, cuentos de hadas como algunos sean. Es un tema de prioridades y dice muchísimo del convencimiento ideológico de lo que quiere la Junta. ¿Por qué? Porque sí que han puesto mucho énfasis en otras muchas reformas, en las reformas estructurales, por ejemplo, o en las reformas de austeridad. En las reformas estructurales, por ejemplo, muchas que están ya todavía pendientes, como la ley, como lo que comentaba antes de la ley de despido libre, o como muchas otras que se van a ver de lo que tiene que ver con la consolidación de agencias y el incrementar las vulnerabilidades del servidor público y de que, ¿verdad?, el gobierno pueda contrarrestar cualquier medida de política económica que se nos esté imponiendo. Así que o sea, levanta otra vez muchísimas suspicacias que a estas fechas, a 5 años, no haya ni una propuesta de desarrollo económico, porque el traspaso de fondos federales que ha venido a Puerto Rico, ¿verdad?, ha, dijéramos, alargado ese proceso que era necesario desde el minuto 1. Claro. Y ha puesto en tela de juicio cualquier otro, dijéramos, plan macroeconómico que... Pero además hay que ver, ¿verdad? Hay que ver porque esos fondos federales no han venido por cuentagotas a Puerto Rico. Lo que ha llegado es muy poco de lo que se ha prometido. Y si nosotros estamos alertas, como deben estar los integrantes de la Junta de Control Fiscal,
a lo que está pasando también en el gobierno de los Estados Unidos, vemos cómo esa bonanza que nosotros imaginábamos que iba a haber de recursos hacia Puerto Rico del plan de infraestructura del presidente Biden, eso está colapsado. Eso no llega porque hay división interna entre los demócratas y no van a aprobar ese plan. Entonces, confiar en algo que no es nuestra propia capacidad de generar economía, crecimiento, desarrollo, distribución, es ilusorio, es una locura. Nosotros estamos en una deriva total, ¿no? Pensando en que, y en todo caso, esos fondos que vienen para reconstrucción son fondos específicos que vienen con nombre y apellido. No es que voy a poder usar esos fondos para pagar la deuda, como mecánicamente o contabilísticamente se hace en esta propuesta, ¿verdad? No es lo mismo tener X presupuesto de fondos propios y X presupuesto de fondos federales que ya van direccionados a cosas específicas. No, aunque los dos sumen, ¿verdad? Sumen un monto total y vamos a tener más dinero, pero no es dinero que viene para pagar la deuda, viene para reparar las escuelas, los caminos, los puentes que se cayeron, las miles de casas que siguen todavía sin reconstruir desde María. Para eso es ese dinero. Correcto. Y luego me gustaría añadir muy rápidamente algo que no está en la conversación, está lejos, porque todo es un convencimiento ideológico de que lo público no funciona y vamos ¿verdad?, a ponerlo en manos del sector privado. Pero vamos al sector privado. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es el problema de fondo de Puerto Rico? Si tú miras los últimos 40 años en Puerto Rico, cuando una economía es exitosa, cuando una economía le vende más de lo que le compra al resto del mundo. ¿Vale? Y tú te vas ahora mismo a la Junta de Planificación y tú vas a ver 470.000 millones en los últimos 40 años de más compras al mundo de lo que le vendemos. Y mucha gente se pregunta, tienes ese déficit de 400 y pico mil millones de dólares. Entonces, cuando ves cuántos fondos federales han llegado aquí, efectivamente, a Puerto Rico durante ese tiempo, han llegado como unos 170.000 millones durante esos 40 años. Y luego ha habido la deuda pública. Pero todo y así tenemos déficit. ¿Y qué permitía que la economía siguiera yendo hacia adelante? Y de lo que no se habla, no está en la conversación de nadie. La deuda privada de los bancos. Claro. La deuda privada de los bancos que en el 2006 dejó de sonar la música y dejaron de prestar. Y la consecuencia, si tú querías seguir manteniendo tus servicios esenciales hasta 2015, cuando tú vas a los datos, y los datos no están en OCIP y no están aquí porque en los años 90 los bancos se envían sus hipotecas y no encuentran el nivel de deuda privada. Pero lo que tú obtienes es que se caen 27 millones de dólares de crecimiento de deuda privada en los bancos desde el 2006. Bancos que quiero para que todo el mundo nos escuche bien, que han sido rescatados, a diferencia del gobierno de Puerto Rico, con dinero público. El sector que lo hace supuestamente también y en el que nos quieren dejar mal, porque uno no duda de que el sector privado hace muchas cosas bien, pero eso no es eximente para decir que el sector público lo hace todo mal, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que debemos preservar por derecho estratégico y para no acrecentar las vulnerabilidades preexistentes de muchas comunidades en Puerto Rico, porque los intereses privados muchas veces no atienden esos vacíos. Por eso hay que fundamentar un gobierno público fuerte. Y ahí ves, cuando se cae el crédito privado, ahí ves exponencialmente que nosotros doblamos la deuda en 7 años. Y no es del gobernador que estaba de turno. Es una cuestión sistémica que nadie está cuestionando, absolutamente nadie está cuestionando. Y esa conversación, pues el país no está madura para tenerla, ¿verdad? Y hay muchísima gente que no la quiere tener. Pero el crecimiento exponencial de la deuda pública desde el 2006-2007 hasta el 2015 es consecuencia directa del decrecimiento abrupto del crédito privado que mantenía un crecimiento artificial en Puerto Rico. Y eso, de ahora en adelante, nos va a seguir costando, porque el sector privado, cuando hablo de la banca privada, no va a prestar a niveles de lo que lo hacía antes de la crisis del 2007 y 2008. Muy bien, vamos a la última pausa. Pueden preparar sus llamadas y sus preguntas a este exquisito panel por el 787-292-0304 o 05. Vamos a la pausa y volvemos con Voz Alternativa en unos segundos.
Bueno, mis amigos, la entrepausa ha sido también muy buena, como este programa que nos deja con muchas, ¿verdad? Yo espero que deje con muchas interrogantes y la principal es ¿qué estoy haciendo yo para evitar el colapso? Que estas medidas que se están discutiendo y que se podrían aprobar la próxima semana en el Senado y por el gobernador lleguen a su fin y marquen el futuro de los próximos 40 años en Puerto Rico. Un futuro de pobreza, un futuro de desigualdad, un futuro de pauperización para sectores de la clase media que van a caer a niveles de pobreza. Y eso es duro pensar que no somos capaces de detener eso. Luis José. Bueno, yo sí, definitivamente creo que yo me hago eco de las expresiones de Sonia. Yo creo que esto es uno de los temas fundamentales de nuestros tiempos y un poco es lamentable que 5 años de existencia de la Junta de Control Fiscal y de estos procesos no nos han llevado a aprender muchas lecciones. Y bueno, pues eso hace, ¿verdad?, indispensable que nos activemos y nos lancemos a la calle precisamente, ¿no?, a hacer estas denuncias. Yo quisiera apostar, aunque definitivamente pues, es preocupante todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas, al esfuerzo de voluntad, al acuerdo de voluntades que se dio en enero de este año, cuando se aprobó la ley por un retiro digno. No lo mencionamos lo suficiente. La ley por un retiro digno contó con el aval unánime de los representantes de 5 partidos políticos inscritos en Puerto Rico y un senador independiente. Y ese acuerdo de voluntades todavía representa, no sé si la mejor, pero por lo menos una alternativa muy superior para la reestructuración de la deuda del país a lo que nos presenta este proyecto de la Cámara 1003 y las propuestas que está adelantando la Junta de Supervisión Fiscal. Yo le recordaría a nuestros representantes electos, tanto en la Cámara, pero sobre todo ahora en el Senado, a donde se mueve este proyecto, que recuerde ese acuerdo de voluntades, ese compromiso que gestó no solamente con nuestros compañeros y compañeras retirados, sino con el país, y que le den paso a esos procesos. Algo que se trajo durante la vista pública, ¿verdad? Y un poco y que se trata como a manera de tratar de cuestionar la sabiduría de perpetuar estos procesos de reestructuración, ¿verdad? Y se habla del costo de los procesos de reestructuración y tal, y se habla del riesgo de litigar estos asuntos. Y que a mí me gusta destacar es un poco preguntarnos, ¿qué se pierde con litigar? O sea, ¿qué se pierde con cuestionar y insistir en estos procesos? Es decir, ¿qué pierde el pueblo de Puerto Rico con ¿verdad?, perseguir la cancelación de deuda ilegal y defender a ultranza la ley por un retiro digno? Al final, el peor resultado que podría ocurrir de eso, bueno, pues es que esos litigios se pierdan y que el gobierno tenga que regresar a la mesa de negociación a tratar de, todavía con el planteamiento de que el acuerdo tiene que ser sostenible, pues negociar unos acuerdos de pago. Pero bueno, no perdemos nada entonces si el punto de regreso de esa conversación es precisamente donde estamos ahora, pues no perdemos nada en agotar esas posibilidades, ¿no? E insistir en esos mecanismos, sobre todo cuando independientemente de lo que se esté pagando en temas de los gastos de honorarios legales y todo, eso no compara una cantidad ínfima a lo que Puerto Rico se vendría obligado a pagar si se ratifica este plan de ajuste de deuda. Así que, ¿verdad?, un poco aprovechemos esa oportunidad que tenemos precisamente para impulsar alternativas de salida a la deuda superiores a lo que se nos está proponiendo. Yo no sé si hay algunas negociaciones que desconocemos, ¿verdad?, detrás de este proyecto, ¿verdad?, individualmente con legisladores, pero a mí me cuesta mucho creer que los legisladores que impulsaron y que aprobaron unánimemente la ley de retiro digno puedan aprobar la ley, la 1013, o sea, no lo logro entender. No, o sea, y que pese a que hay una clara contradicción entre la ley por un retiro digno y promover entonces
un plan de ajuste de deuda que incumple con todos los postulados de la ley por un retiro digno, ni se molestan en apalabrar que con este proyecto están derogando esa ley, ¿verdad? O sea, yo creo que Daniel había puesto el sello de que había hecho el comentario de que hay una diferencia muy grande entre el discurso de la Junta de lo que es este plan y de lo que realmente las miles de páginas que contiene dice, ¿verdad? Y los legisladores no han pasado nada más que de esas primeras 15 páginas y de la conversacioncita de que esto se nos va el tren, si no aprovechamos esto puede ser peor la próxima. Me dicen del control que ya hay llamada. ¿Podemos tomar una? La primera. Vamos, adelante. Muy buenos días. Adelante, ¿quién nos habla? Le habla la señora Méndez de Caguas. Ángeles. Señora Méndez de Caguas. Méndez, adelante. Bien. El tema es espectacular. Y es algo que tenemos que como país resolver, y aparentemente no hay más que una alternativa, y es que todo el mundo se una y salga a la calle y detenga lo de la Junta de Supervisión Fiscal, detenga lo de Luma y detenga al gobernador que se sentó en el monte del Olimpo como si fuera un Pilato, a lavarse las manos mientras nos comen los leones y a decirnos que tenemos que soportar los cambios, que tenemos que tolerar los aumentos, que tenemos que aceptar lo que a ellos les parezca. Eso no es así. Todos, la mayoría de esos bonos los tienen los buitres. Así tenemos abandonado todo lo de educación, tenemos abandonado todo lo de la Universidad de Puerto Rico, tenemos abandonado todo lo de salud, tenemos abandonado todo lo de recursos naturales y vamos a abandonar también esta situación económica. No, hay que detenerlo y detenerlo ya. Bueno, le pido a Sonia que comente tu pregunta. Podemos coincidir. Sonia ha tenido muchas victorias en la calle. Vamos a tenerlo claro, ¿verdad? Que las victorias también son posibles. La ley de retiro digno es una victoria de la calle también, ¿verdad? Tenemos que reconocer, como dijo también Juan José, la ley de retiro digno es la evidencia de que otro país es posible. Es la evidencia de que cuando nos sentamos a dialogar, nos podemos entender. Una vista pública como la que tuvimos, tan atropellada como fue, no es diálogo. Eso es un atropello. Eso es una burla. Eso es hacernos creer que tuvimos participación y tener la persona la oportunidad de decirnos que nosotros estamos equivocados y que ya ellos saben. El colmo es que nosotros salimos de esa vista pública a las 10 menos cuarto de la noche y al día siguiente en la mañana ya estaba el informe de esa comisión. Yo me tengo que preguntar, porque yo fui empleada pública toda la vida y tenía que hacer informes y yo tenía que cumplir con los deberes de mi cargo porque tenía jefes y me pedían los documentos por escrito. ¿Yo hacía el informe antes de hacer la tarea o hacía el informe después de hacer la tarea? Muchísima suspicacia. Me da la impresión de que el informe lo redactó quien mismo redactó el proyecto de ley. Terrible. Pero realmente, inclusive dentro de la Asamblea Legislativa, hay gente que entendió con claridad a qué habían llegado. Y esas puertas las tenemos que tocar. Le pedimos al pueblo que llame a sus legisladores, le pedimos al pueblo que llame a sus alcaldes, que no se dejen convencer los alcaldes porque en este proyecto hay dinero para los municipios. Es falso. Van a desaparecer más de la mitad de nuestros municipios si este plan se pone en vigor. Y nos tenemos que preguntar nosotros, los que vivimos en el centro de la isla,
que son los municipios que van a desaparecer, ¿cómo hago para llegar al centro de convenciones, que es donde se va a establecer el centro de mando cuando llegue el próximo huracán María a Puerto Rico? ¿Cómo hago para llegar allí? Porque la gente tiene que saber que el primer apoyo que se ha recibido aquí siempre después de los desastres viene de la comunidad y viene de los municipios. Los municipios son los primeros que llegan a atender las necesidades del país, no es el gobierno central. Así que háganse oír, otro país es posible, tenemos que luchar por ese país que nosotros queremos para nosotros, y si usted no tiene la capacidad de llegar a San Juan a la próxima vez que se convoque, que venga la gente acá, coja su teléfono. Y si no puede llamar a su alcalde y no puede llamar a Fortaleza y no puede llamar al Senado, pues entonces llame a sus amistades que tienen la capacidad de hacer esas llamadas. Hay veces que empezamos a llamar a los legisladores, hay veces que empezamos a enviarle correos electrónicos y de momento el correo electrónico rebota y yo digo, diatre, tengo el correo electrónico mal. No, es que colapsó el sistema. Hay veces que llegamos a las oficinas y lo que nos dicen es, ha llamado mucha gente. Crean, ese reclamo que ustedes hacen se oye. Los políticos son políticos. Y si no aprendieron en las últimas elecciones que tenemos ahora 5 partidos representándonos, por eso es que yo no me canso de decir, lo que representa a nuestro pueblo es la diversidad de nuestra legislatura. 5 partidos y un legislador independiente. Eso es lo que representa a nuestro país en este momento. A ellos es que hay que reclamarle. Y ellos van a elecciones, pero no podemos esperar que lleguen los próximos 2 años. Tenemos otra pregunta. Vamos a darle paso. Gracias, Sonia. Hello. Sí, adelante. Le habla el señor Luis Figueroa Méndez. Para cerrar el programa, tengo aquí un pensamiento y a la misma vez reflexión. Dice así: la economía está viva para los economistas, banqueros, casas de corretaje y mogules. Está muerta para el resto de la población. Si no regulan las ganancias de capital desmedido, se quedan con el mundo sin gente que son los que le producen el capital. Hasta aquí espero que reflexionen que todo tiene causa y efecto. Muy bien, muchas gracias. No sé si tenemos otra llamada o podemos hacer un redondeo. Sí. Adelante. Hola. Si no tenemos otra llamada, podemos entonces hacer un redondeo. Vamos a ver. Sí, ¿hay otra llamada? Bueno, vamos a redondear nosotros. Hola. Ah, hola. Adelante. Si es mudo, revienta. Adelante. Saludos, éxito a todos. ¿Qué sucedería si el Senado aprueba ese proyecto aprobado por la Cámara? Luis José. Lo otro. Ajá. ¿Tiene una segunda pregunta? Adelante. Sí, se están las votaciones. Una de mis vecinas recibió la hoja de votación con el nombre de ella. Si ella vota, se sabe cómo votó. Es terrible. Así mismo es. No solamente tiene el nombre, tiene un número único que la identifica a ella como votante y tiene unos espacios en blanco para que ella actualice su información, incluya su número de teléfono, su correo electrónico y su dirección. Esa es la votación en la que estamos, los servidores públicos y los pensionados, pero aún así hay que marcar rechazar y hay que devolver esa boleta. Que lo que vayan a hacer con este país no puede ser porque nosotros lo aceptamos, no puede ser porque nosotros consentimos. Es atropellante.
pero tiene que votar. Es un horror. Luis José, ¿tú puedes imaginar qué puede pasar si el Senado aprueba y el gobernador firma? El gobernador ya dijo que va a firmar. Sí, bueno, el proyecto ha sufrido unas modificaciones en la Cámara que generan algún grado de incertidumbre sobre qué puede pasar en el futuro, ¿verdad? Un poco la sección 314 de promesa exige que el gobierno de Puerto Rico apruebe legislación habilitadora del plan. Y una interpretación de ello es que en la medida en la que lo que la legislatura apruebe sea distinta al plan de ajuste de deuda que está impulsando la Junta, pues que eso no cumple con el objetivo de la sección 314 de promesa. Pero lo cierto es que hay un grado de incertidumbre en cuanto al alcance de esa sección, y es particularmente problemático y peligroso que el gobierno esté dispuesto a entregar su herramienta principal en este proceso, ¿verdad? Dando su aval para ese proceso de intercambio de bonos que consiste el plan de ajuste de deuda, aún incluyéndole, ¿verdad?, algunas expresiones cosméticas de que no le está dando autorización al gobierno para adelantar con un plan de recorte a las pensiones, y que desatiende obviamente otros elementos nocivos de este plan de ajuste de deuda, como los acuerdos de repago sustanciales y significativos a acreedores, como mencionaron ahorita, a tenedores de fondos que son predominantemente fondos buitres y que, ¿verdad?, no le hemos hablado en este programa, pero que van a salir beneficiados porque muchos de ellos compraron sus acreencias a un precio muy por debajo por lo que el país se les está comprometiendo a pagarle. Así que, bueno, pues esto pasará al gobernador. Si se aprueba, de todas maneras, hay que resolver, ¿verdad?, los conflictos que hay en el proceso de votación y en la legislatura entre lo que se está aprobando. Es decir, estamos ante la situación anómala de que los acreedores están votando por una versión del plan de ajuste que ya no está en el papel, ¿verdad? Y un poco, pues la legitimidad de ese proceso seguramente será cuestionada en el tribunal, de la misma manera que si lo que se termina aprobando en la Asamblea Legislativa es una versión distinta a lo que se está proponiendo de ajuste de deuda en el tribunal, pues seguramente algunos acreedores plantearán eso como un problema en el tribunal y eventualmente la jueza tendrá que decidirlo. Pero bueno, por eso es fundamental, digamos, insistir en que el Senado no le dé paso a este proyecto y un poco detenga este asunto, ¿verdad? Y no le ceda la potestad final a determinar lo que va a ocurrir en cuanto al plan de ajuste de deuda a la jueza Swain y al Tribunal Federal. El gobierno de Puerto Rico no puede ceder tan livianamente ese poder que tiene. Yo creo que habría que sentarse a elaborar unos 10 puntos claves, ¿verdad?, que no son negociables desde la sociedad civil, y dialogar con algunos senadores claves que pueden hacer una diferencia. Por ejemplo, ¿verdad?, el hecho de que no haya un plan, los datos que tiene no garantizan que hay un plan económico que lo sostienen para pensar que se va a tener esos ingresos. Eso para mí es clave. Para mí es clave que no es negociable la ley de retiro digno. No es negociable. No es negociable los recortes a la universidad. Si no se restituyen los recursos para la Universidad de Puerto Rico, no se puede aprobar una propuesta. Y así sacar los 8 o 10 puntos claves y que todas las organizaciones del país puedan adherirlo y generar un frente común alrededor de ese momento para destrabar la situación y para ayudar a los senadores a que puedan, ¿verdad?, crecerse, porque quienes asuman esto se van a crecer en el proceso. Así que por ahí creo que podría ir. Tengo 2 llamadas más en el control, así que vamos con ella. Adelante. Hello. Sí, adelante. ¿Quién nos habla? Sí, buenas. Bien, le habla José Díaz, estoy llamando de Lancaster, Pensilvania, soy original de Bayamón. Qué bueno, siempre nos alegran las llamadas de la diáspora, me encanta. Que sí, quiere decir que se está escuchando mucho el programa. Y saludos a la licenciada Palacios. Yo era miembro de la Tropa 25. Bueno, aparte de eso, lo que veo aquí es que
estamos llegando a un punto de, no sé si pudiésemos llegar, y debe ser nuestra aspiración, de masa crítica, en donde el pueblo puertorriqueño finalmente se levante de su cojín, como tratamos aquí en la diáspora también, y ponga estas campañas juntas, y a veces pienso como manifestación más dramática, un paro nacional prolongado, en donde se pida y se gestione una asamblea constituyente para destituir a todos estos vagos que están en la legislatura, excepto los pocos que hacen algo. No podemos esperar que el gobierno americano lo haga. Somos una colonia y seguiremos a su conveniencia, no importa qué proyecto de ley se venga a aprobar. Es mi opinión, pero de ahí es que puede surgir un liderato sin que, pienso yo, se derrame una gota de sangre. Muchas gracias, eso es todo. Muchas gracias. Muy buena idea. Vamos a la siguiente pregunta. Sí, buenos días. Le habla el señor Virgilio Can, retirado de la Autoridad de Producto de Alcantarillado. Le felicito por el programa. Mire, yo como pensionado tengo una confusión enorme. Yo recibí la correspondencia del COR, del Comité Oficial de Retirados. Vi la propuesta de la licenciada Eva Prado, o escuché al legislador Jesús Santa, 3 diferentes opciones, uno que no vote, uno que le vote en contra y otro que le vote a favor. Ahora bien, de toda la ponencia, yo como jubilado, y esto lo consulté con otros compañeros que también están pensionados, evaluamos la del COR, que nos garantizan por lo menos el 91.5 de nuestras pensiones, que nos las van a garantizar. Lo que queremos saber es que la propuesta de, por ejemplo, de la licenciada Palacio y los demás, ¿qué nos garantiza a nosotros que no nos toquen las pensiones y que si nosotros no votamos o como votemos, que no nos vayan a tocar la pensión o nos vayan a perjudicar? Porque entiendo también ahora que más a nuestro favor aumentaron el tope de $1,500 a $2,000. Por favor, estamos bien confundidos y queremos orientación. Muchas gracias por este programa. Sonia, te toca. Gracias por la oportunidad. El mero hecho de que primero empezaron a hablar de recortes a partir de los 1,250 y nosotros dijimos que no, y la Junta subió el umbral a 1,500 y nosotros dijimos que no, y se aprobó la ley de un retiro digno, y ahora el gobernador, el gobierno está diciendo, la legislatura dijo que levantaban el umbral a los 2,000 y la Junta dijo que sí, y todavía los legisladores están diciendo 0 recortes a las pensiones, y hasta el gobernador sigue montando en la barca de 0 recortes a las pensiones. Es la mejor evidencia que la única alternativa que tenemos es rechazar el plan. Si nosotros rechazamos el plan de ajuste de la deuda, estamos dándole apoyo a todos los que han dicho que nos van a apoyar a nosotros. Muy bien. Esa es la única alternativa que tenemos. Apostar a que vamos a ganar. Y nosotros, en defender 0 recortes a las pensiones, no le hemos costado un centavo al pueblo de Puerto Rico. Tenemos una última llamada y entonces nos vamos contigo. Adelante. Hola, buenos días. Sí, breve, porque estamos ya para cerrar. Sí, bueno, mire, necesito que nos digan de alguna agrupación que nos reúna a todos nosotros para entonces batallar en contra de la Junta y en contra de todo lo que ellos están planificando. Yo creo que hay un sentido de necesidad de unir los esfuerzos, ¿verdad? Es así. Eso es así. Así es. Lo tenemos muy claro. Luis José, te interrumpí, y Daniel, y cerramos. Bueno, desde el Colegio de Abogados y Abogadas, que se creó una comisión para trabajar con estos temas, se han estado ofreciendo unas orientaciones sobre el plan de ajuste de deuda, y obviamente eso se hace en las espaldas del trabajo de organizaciones como la campaña Construyamos Otro Acuerdo
y el Frente Ciudadano por la auditoría de la deuda y por supuesto espacios abiertos que tiene a Daniel aquí. Así que yo invitaría, ¿verdad?, que busquen, ¿verdad?, las páginas y los espacios de esas organizaciones para recibir información. Quería aclarar, el compañero de la pregunta anterior indicó que era pensionado de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pienso que de acueductos. De acueductos. Creo que de acueductos. O sea, es que exacto, el plan no le aplica a los pensionados de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero sí a los demás. Y a eso quería añadir un poco que cuando hablamos del recorte de 8.5 propuesto, primero ese, digamos, en el plan ese es el máximo recorte que se puede imponer, o sea que la posibilidad de votar en contra del plan, lo único que puede llevar como consecuencia es que si los bonistas votan a favor del plan y la jueza lo acepta, pues se imponga ese 8.5 a pesar de que alguien le votó en contra. Es decir, o sea, no hay posibilidades de que se imponga un recorte mayor. Y que el acuerdo, debo recordar también, no es meramente el recorte del 8.5, es una prohibición a hacer ajustes a las pensiones por los próximos 25 años. O sea que ese 8.5 va a ser un recorte mucho mayor, ¿verdad? Porque el valor de las pensiones ahora se va a congelar por los próximos 25 años, mientras aumenta el costo de vida en Puerto Rico. Exacto, y la inflación se lo va a ir comiendo. Daniel, tus últimas palabras y contigo cerramos. Sí, bueno, primero agradecer a Marta por la invitación, entusiasmado por el panel y por toda la gente que ha llamado, gracias a Sonia, Luis José. Muy rápido, sobre pensiones. El recorte cero a las pensiones es condición necesaria, pero no suficiente. Como decía Luis José, durante 2007-2013 ya muchos retirados con recortes, con una pérdida de poder adquisitivo del 19%. Va a haber un 39% más de pérdida de poder adquisitivo durante los próximos 30 años. Para que todo el mundo entienda lo que significa eso, una persona que hoy cobre $1,000 en 30 años va a poder comprar prácticamente, va a necesitar la mitad de dinero. O sea, con los mismos $1,000 va a comprar la mitad de dinero de lo que podría comprar en la actualidad. Segundo, llamado a las senadoras y a los senadores. Nosotros estuvimos a disposición de hablar con ellos. Estuvimos ayer con reuniones y vamos a estar cuando nos necesiten, a la hora que necesiten. Y por último, un llamado al pueblo de Puerto Rico. Yo creo que si esto, como comentaba bien Sonia, ¿verdad? Tenemos una asamblea legislativa que son gente que nos representa o que supuestamente nos representa, así que no dejen de llamar, que no dejen de contactar a sus alcaldes, sus senadoras, senadores, porque ahora mismo la bola está en el Senado y es importante hacer escuchar. Así que esa es mi conclusión, que al final la gente y la participación tiene que primar y la asamblea legislativa es el único elemento democrático que hasta ahora nos queda en las manos. Bueno, lamentablemente hemos rebasado nuestro tiempo. Gracias Luis José Torres Asencio, gracias Daniel Santamaría, gracias Sonia Palacio. Ha sido un excelente programa. Espero las preguntas reflejaban, ¿verdad?, la necesidad de compartir esta información y de seguir adelante contestándole a la gente todos sus interrogantes. Pero lo único que queremos los que estamos aquí es que dentro de 30 o 40 años los que estén en Puerto Rico no nos culpen por lo que no hicimos. No nos culpen por lo que no hicimos. Lo tenemos que hacer hoy, mañana, esta semana. Muchas gracias y hasta el domingo que viene. Gracias.